noches, amigos del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino. Hoy nuevamente nos reunimos en esta sala virtual, con ya 3 temporadas en el aire, sosteniendo estas ideas y estos pensamientos que hemos escuchado y desarrollado en tantas charlas. Bueno, hoy vamos a tener la palabra de la doctora Mariana Rabanal, que es abogada, es jefa de la Dirección de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Agradecemos a la doctora Gabriela Nasser por la colaboración que ha dado al Observatorio de la UNSA en este mes tan especial, y a Agustín Sartorio, que hace nuestro sostén técnico. Esta charla después la enviamos por YouTube a todos nuestros contactos y va a estar también en el canal de YouTube del museo y del Observatorio para la Calidad Republicana. Así que bueno, doctora Mariana Rabanal, esta sala es suya, bienvenido a todos y bienvenida en este jueves tan especial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al observatorio por la invitación. Gracias a Gabriela Nasser, que me convocó y propuso de que esté adelante con este tema. El título de la charla yo lo había pensado como la orfandad de la ley de leyes. Nosotros decimos que la ley de presupuesto es la ley madre, la ley de todas las leyes. Tiene una connotación muy, muy fuerte en todo lo que es las finanzas y las políticas públicas en la República Argentina y en cualquier Estado de Derecho, pero hay cosas que en todo el proceso de la formación de la ley de presupuesto, cuando se hace el anteproyecto que llega al Congreso, como mismo en el debate, desde el momento de la presentación formal, en el ingreso a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, hasta el momento de su ejecución y el momento de control, tiene distintas falencias que se van haciendo cada vez más notorias y en algunos casos hasta contradeciendo el espíritu que tiene nuestra Constitución y algunas instituciones que se crearon a partir de la reforma en 1994, que no se les da el valor que realmente tiene que tener, ¿sí? Pero bueno, eso lo voy a ir desarrollando a lo largo de la charla. Primero me quería enfocar en qué es el presupuesto, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto a nivel de el presupuesto público, el presupuesto para el presupuesto general de la Nación. El presupuesto tiene 4 acepciones. Una es una figura política, porque en el presupuesto hemos plasmado el plan de gobierno, el plan económico y el plan de políticas públicas que lleva adelante un gobierno, ¿sí? ¿Cuáles van a ser, qué es lo que para un gobierno son las necesidades básicas y las necesidades colectivas que tiene que satisfacer con los escasos recursos con los que cuenta, ¿sí? Entonces ahí vemos cuáles son las prioridades a las distintas políticas públicas que le da el gobierno nacional. Después tenemos un área o un aspecto del presupuesto que es contable, porque se basa en técnicas de contabilidad de ingresos y egresos, ¿sí?
Después tenemos la parte económica, ¿sí? Que es cómo se van a recaudar los recursos que tiene un Estado, que va conformando el Tesoro Nacional, ¿sí? Y en qué lo va a gastar, ¿sí? Teniendo en cuenta distintas variables, como el pleno empleo, los índices de inflación, el endeudamiento, la presión fiscal, y después la parte que más, es la más, a mi entender, es la más entretenida y la más jugosa, porque tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista contable es demasiado técnico, a lo cual les recomiendo que visiten la página del MECON o la página de la Oficina Nacional del Presupuesto. Yo después les voy a pasar los tips en el chat, los números de los links de las páginas, para que puedan ir viendo que decimos que el presupuesto es una ley que cumple con la transparencia, la información pública, pero tiene todo un nomenclador, todos numeritos con programas, con lo cual hay distintos vericuetos que para una persona que no está empapada con el presupuesto le es difícil de leerlo y de interpretarlo, ¿sí? Como decía, también tiene la parte más entretenida para mí, que es la norma jurídica, porque el presupuesto es una ley formal votada por el Congreso Nacional, ¿sí? Y que lleva todo un debate parlamentario, ¿sí? Nosotros tenemos para la formulación y del anteproyecto, del mensaje y del proyecto de presupuesto, está más que, si bien está contemplado en la Constitución Nacional, ¿sí? Desde el artículo 4, que dice cómo está compuesto el Tesoro Nacional, de dónde van a venir la parte de los recursos del Estado, ¿sí? Que a grandes, no lo quiero releer, pero a grandes rasgos te dice que el gobierno provee a la nación de todos los fondos del Tesoro Nacional, que está formado por los derechos de importación, los derechos de exportación, las ventas, la explotación de bienes que son del Estado, ¿sí? La recaudación de impuestos, tasas y servicios, las contribuciones de los tributos, y del crédito, el endeudamiento, el crédito que recibimos, el crédito público, ¿sí? O también el crédito privado, porque a veces tomamos crédito del sector privado. Y después, además de la Constitución Nacional, que también te marca dentro de las atribuciones del Congreso, que es aprobar el proyecto de ley que va a elevar el Poder Ejecutivo, que está dentro del artículo 75, dentro de las atribuciones del Poder Legislativo, tenemos las atribuciones del presidente del Poder Ejecutivo, que es la formulación de un presupuesto, y la figura del jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Que es una figura que está incorporada post reforma constitucional, que la realidad no tiene una participación muy activa como tuvo el espíritu de los constituyentes del 94 en la formulación del presupuesto, ¿sí? Y después tenemos otro actor que es muy importante para el control, que es la Auditoría General de la Nación. La auditoría fue un órgano creado por la Ley de Administración Financiera, que fue junto con la Sindicatura General de la Nación, ¿sí?
pero la auditoría con la reforma del 94 sí tomó un rango constitucional a diferencia de la sindicatura. Y las atribuciones que le da la Constitución Nacional son mucho más amplias que las atribuciones que le da la Ley de Administración Financiera, con lo cual el papel de la auditoría es una cosa media mixta y media híbrida. Está más para el tema del control y no tanto en la participación, que sería súper importante, de la formulación del proyecto de presupuesto, ¿sí? Después, me gustaría aclarar algunas características propias que tiene el presupuesto de la Nación, que son algunos principios que tiene que cumplir y que están están contemplados en la Ley de Administración Financiera y que están contemplados también en distintos artículos y en distintas atribuciones del el Poder Legislativo. El tema de la programación, cuando el gobierno, el Estado-Nación, el gobierno hace un presupuesto, lo que está haciendo es programar, ¿sí?, cuáles son de los ingresos obtenidos, en qué áreas va a gastar los recursos, qué necesidades qué necesidades colectivas son prioritarias para satisfacer, ¿sí? Después, y también un tema de planificación, porque el presupuesto, otra de las características que tiene es que tiene una periodicidad, dura un año. El 1 de enero corre el nuevo presupuesto, por eso nosotros, ahora la semana pasada, lo que votamos fue el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, quiere decir que a partir del 1 de enero del 2023, nosotros ya tenemos más o menos, ¿por qué? Porque hay variantes, no deja de ser dentro de todo una proyección, pero ya más o menos ya está asignada a cada organismo estatal, ¿sí?, la cantidad de plata para poder pagar los sueldos, comprar gastos de caja, cubrir determinadas obras, ¿sí? Otro que tiene es la unidad. Nosotros cuando votamos el presupuesto, votamos todo el presupuesto en su conjunto, ¿sí? Votamos todo el conjunto de gastos que el gobierno nacional prevé. Esto no quita que después se pueda hacer modificaciones en el presupuesto, que son las facultades delegadas, que en realidad se la damos al jefe de gabinete, y la particularidad que tuvo este último presupuesto fue que las facultades delegadas directamente, muchas, se las dimos, el Congreso se las delegó a la figura del ministro de Economía, ¿sí? Si bien hay hubo toda una interpretación de la Procuración General de la Nación de que el jefe de gabinete tiene el mismo rango que cualquier ministro, no nos olvidemos que la Constitución Nacional nos dice que el jefe de gabinete es el que está a cargo de toda la ejecución, es el jefe, es el responsable directo de toda la ejecución de la política administrativa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la administración pública, con lo cual, a mi modo de pensar, no tiene el mismo rango que un ministro. Y en los últimos años, es más, el jefe de gabinete, que fue concebido en el espíritu de la Constitución, de la reforma constitucional, tenía como finalidad aliviar este hiperpresidencialismo amorfo que tenemos en nuestro país,
y en lo que se terminó convirtiendo principalmente en este último gobierno, es más que notable, es en un secretario privado del presidente de la Nación, ¿sí? Otra de las características que tiene el presupuesto es la exactitud, cosa que tampoco cumplimos cuando se vota, porque hay tantos retoques del proyecto original, del proyecto, tantos retoques en el dictamen y después tantos retoques en el recinto, que llega un momento que no sabemos qué es lo que se votó, ¿sí? Con lo cual, la exactitud la pongo medio entre comillas. La otra, la claridad. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto que está, lo que se llama dentro de la clasificación, un presupuesto por programas. Y dentro de los programas no está con nombres, sino está con números. Por ejemplo, el Poder Legislativo es el programa 19, ¿sí? Las universidades es el programa 12 y está relacionado con y dentro de cada programa las universidades tienen distintos números, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Cuyo, las obras. El Ministerio de Obras tiene una jurisdicción, dentro de esa jurisdicción hay programas, hay subprogramas, entonces todo eso tiene unos numeritos, entonces cuando uno quiere leer el presupuesto, tiene que leerlo. El presupuesto con el nomenclador que figura en la página del Ministerio de Economía. Y cada vez que hay una reforma de las leyes de ministerios y cambiamos las jurisdicciones, también hay una modificación al nomenclador, ¿sí? Con lo cual, lo de claridad no es tan claro para la información pública, ¿sí? Otro es la flexibilidad. El presupuesto, como es una proyección, también se tiene que ir adecuando a las distintas necesidades que van surgiendo. En la época que tuvimos la pandemia, el COVID, era más que lógico que iba a haber una corrida de partidas para todo el tema del aparato de salud pública, ¿sí? Que cuando se sancionó la ley de presupuesto para el año 2020, obviamente no estaba contemplado el COVID ni estaba contemplado la pandemia. Entonces, tiene que haber determinada flexibilidad. ¿Para qué? Porque siempre el fin último del presupuesto es que el Estado satisfaga las necesidades básicas y las necesidades urgentes y colectivas de la sociedad, ¿sí? Porque un presupuesto que vaya en contra de no cubrir las necesidades básicas y que vulnere derechos humanos y derechos ya adquiridos, la verdad que en su totalidad es inconstitucional, ¿sí? Bueno, en la parte de la redacción, el presupuesto que todavía no tiene fuerza de ley, pero que ahora está tratando Senado, es un trabajito que arranca con la preparación del proyecto, que eso está a cargo, según la Ley de Administración Financiera, que es anterior a la reforma constitucional de 1994, es la Oficina General de Presupuesto, que depende del Ministerio de Economía, ¿sí? Y lo que hace la Oficina General de Presupuesto y la Contaduría General de la Nación, que trabajan en conjunto, es a cada área, a cada sector, ir recaudando sus cuasi proyectos de presupuesto. ¿Cuáles son las necesidades que tiene que cubrir cada área de gobierno? ¿Sí? Y también se hace un estudio de lo que en los años anteriores ejecutó. Lo que es, cuando hablamos de ejecución, hablamos de lo que gastó, de la plata que yo te asigné, ¿sí? Cuánto de esa plata vos gastaste, cómo la gastaste, y
dar explicaciones de por qué no gastaste la plata que se te dio, o que se te asignó, mejor dicho, para hablar correctamente, para que llevaras a cabo determinadas políticas. La subejecución de las partidas presupuestarias es gravísimo, porque no quiere decir de que está todo bien y que las necesidades desaparecieron. La subejecución quiere decir de que no hubo un buen manejo de ni desde lo político ni desde lo económico, y quiere decir de que hubo una impericia en el manejo de la plata. ¿Sí? No es ahorro, no es una plata que dije, bueno, la tengo y no la gasto, como podemos hacer nosotros en un presupuesto doméstico. ¿Sí? Es falta de política pública cuando hay una subejecución presupuestaria en algún área. ¿Sí? Entonces, la oficina de presupuesto lo que hace es ir recaudando, bueno, Poder Legislativo, Cámara de Diputados, cuánta plata usted gastó el año pasado, en años anteriores, cuánta plata proyecta que va a gastar para cumplir pagos de servicio, mantenimiento del edilicio, Universidad de Buenos Aires, cuánta plata usted va a necesitar. Entonces, todo eso se va recopilando la información, ¿sí? Gobernación de Santa Fe, Gobernación de Jujuy, las obras, cuánta plata se le asignó y ejecutó determinados tramos de obra, cuánta plata necesita para terminar y adecuar los precios, porque tenemos una inflación bastante importante, ¿sí? ¿Qué obra nueva necesita? ¿Sí? Entonces, ahí empiezan a coordinarse. Obviamente, como los recursos en la economía son escasos, no siempre lo que cada sector, cada jurisdicción, cada programa pide para cumplir las necesidades que ellos consideran, a veces entonces no le dan menos plata o se les asignan menores partidas, ¿sí? Y a veces hay recortes discrecionales por políticas públicas, ¿sí? Como en este caso hubo recortes para la educación, hubo recortes, se trataron de hacer recortes en temas de cuidado, de discapacidad, se trataron de hacer recortes en áreas de salud pública, hubo recortes en todo lo que sea políticas de género. Había una decisión política del gobierno de hacerlo, pero también a veces pasa de que los recursos no alcanzan, entonces después en la Cámara de Diputados, en el debate parlamentario, empiezan todos los lobbies para empezar a pedir que que se amplíen partidas y que se le amplíen plata a determinados programas. Especialmente la planilla que es, por excelencia, es la planilla de obras públicas. ¿Sí? Siempre es la planilla base que se trata de recortar, ¿sí? Y es siempre la moneda de cambio. Después, una vez que está armado el presupuesto, generalmente que se trata de armar el proyecto de presupuesto, viene para más o menos a mediados de junio, se suele venir un avance de presupuesto para el año fiscal siguiente, que en realidad son metas a largo plazo y no se termina después plasmando en lo que es el proyecto que envía el jefe de gabinete. Después tenemos la aprobación en la Cámara en el Congreso, la otra etapa es la ejecución, después hay otra etapa que es la modificación del presupuesto durante el ejercicio fiscal, y después la más importante que es la del control de la ejecución, ¿sí?
Cuando nosotros, la LAF, la Ley de Administración Financiera, nos marca también cómo se tiene que confeccionar el presupuesto, ¿sí? El presupuesto tiene que venir con un mensaje dirigido del presidente, el que esté a cargo del Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación. Por eso, esto que decía del aspecto político que tiene la ley de presupuesto, donde se explica cuáles son las metas que quiere lograr con la sanción de esa proyección presupuestaria que propone. Después tenemos el proyecto de ley, ¿sí? El articulado, y todo lo que son las planillas anexas y las separatas, ¿sí? Las separatas son determinadas explicaciones o determinados mensajes de por qué ampliar más esta partida, por qué se amplió más la otra, cuáles fueron las delegaciones que se fueron haciendo, las redistribuciones de partida que se fueron haciendo en años anteriores. El problema que tenemos es que en el espíritu del constituyente de 1994, nosotros sabemos que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder que depende, que está dentro, en la Constitución, dentro del área del Poder Legislativo, y que su función principal es asistir como órgano técnico y como órgano del control al Poder Legislativo. En la Constitución de 1994, la Auditoría General de la Nación, lo que se le pretendió, lo que se le quiso dar, por eso fue el tema de darle un rango constitucional a este organismo, es que participara en la elaboración del presupuesto desde el momento uno, que trabajara de manera coordinada con la Oficina Nacional de Presupuesto, cosa que nunca pasó, porque se sigue poniendo un cinturón, un corsé a las funciones y a las atribuciones que tiene la Auditoría General de la Nación con la Ley de Administración Financiera. Por eso considero que la Ley de Administración Financiera, que es del año 92, tendría que reformarse y ayornarse al espíritu de la reforma constitucional de 1994. ¿Sí? Y el jefe de gabinete de ministros, el único papel que hace en la realidad es refrendar, es llevar al Congreso a mesa de entradas el proyecto de ley, como ya dije, compuesto por el mensaje y por el articulado y las planillas anexas, ¿sí? Pero no tiene una relevancia. Cuando nosotros, el 29, la fecha límite para presentar el presupuesto, lo da la LAF, es el 15 de septiembre. ¿Por qué se pone el 15 de septiembre? Porque lo que se trata de hacer es que el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre. Ha pasado que se ha aprobado, nosotros sabemos que hasta el 30 de noviembre tenemos sesiones ordinarias. Hoy hubo un decreto que se prorrogaron, entramos a partir del 30 de noviembre en sesiones prorrogadas, ¿sí? Lo que se trata de hacer es que esto de llegar al 1 de enero del año fiscal siguiente con los recursos ya asignados para cada jurisdicción. Entonces se considera de que el 15 de septiembre es una fecha donde le daría tiempo al Poder Legislativo a debatir como corresponde el presupuesto nacional.
Muchas veces pasa que se presenta el 15 de septiembre y recién se trata el presupuesto en Cámara de Diputados en noviembre, y hasta lo hemos tratado en algunos años en diciembre, ¿sí? Porque lleva toda una discusión. Como decía, el jefe de gabinete no tiene una figura relevante que acompaña al ministro de Economía a la presentación del presupuesto, ¿sí? Ni siquiera cuando viene a dar los informes a las dos cámaras, sabemos que una vez viene a la Cámara de Diputados y otra vez viene a la Cámara de Senadores, cuando se le hacen preguntas formales, esto es sobre las ejecuciones o las modificaciones que va enviando durante el año al Congreso sobre las modificaciones que se le va haciendo a la ley de presupuesto, generalmente las termina derivando o las manda por escrito vía Ministerio de Economía, secretario de Hacienda y secretario de Finanzas, que son dos de los actores, junto con el ministro de Economía, que tienen la mayor impronta en la elaboración y en la ejecución del presupuesto, ¿sí? Bueno, una vez que entra el presupuesto a la el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, es un acto protocolar que venga el ministro de Economía a presentarlo y a a explicar las políticas públicas, cuáles son las metas, a dar explicaciones de por qué considera que la proyección del índice de inflación va a ser del 60% y no de un 100% como vemos que vamos a terminar este año. Y después comienza, que es lo que tiene de lindo la comisión, la Dirección de Presupuesto y Hacienda, comienza la ronda donde se invita a todos los ministros y algunas jurisdicciones como el ANSES, la AFIP, aduanas, a explicar, ¿sí? Primero, a dar cuentas en por qué ejecutaron tanta plata, por qué no se ejecutó tanta plata, qué políticas tomaron. Por ejemplo, un caso que lo pueden ver en las en YouTube, en el debate de la comisión, cuando vino el ministro Cabandier, por qué su ministerio tiene un grado tan alto de ejecución presupuestaria con la cantidad de incendios y de tragedias ambientales que hubo a lo largo de su gestión. Y sin embargo fue un área que contó con su ejecución presupuestaria, ¿sí? Una vez que se hace toda la ronda con los ministros, que inclusive muchos ministros vienen a pedir a veces que se le amplíe más plata que la que se le da en el proyecto original venido del Poder Ejecutivo, para que realicen determinadas políticas, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber todo una cuestión de lobby, si se quiere decir. Y también otra de las características que tiene, que no es en este momento, cuando se trata de la ley de presupuesto, participan todos los diputados que no solamente que sean miembros de la comisión, sino aquellos que no son miembros de la comisión, ¿sí? Y se invita a que estén todos los presidentes de bloque, ¿sí? Y otra de las características es que podríamos decir que se arma como si fuera una comisión informal o de acuerdo,
porque el tiempo de debate en la Cámara de Diputados es mucho más amplio que en la Cámara de Senadores. Entonces, muchas veces hay una presencia activa de la presidencia de, de la Comisión de Presupuesto de Hacienda del Senado, y hay una presencia activa de muchos senadores que vienen y hacen preguntas y también formulan propuestas de modificaciones al proyecto original, ¿sí? Una vez que termina el debate de comisión, lo que se hace, ¿sí?, es la comisión, como todo, la ley de presupuesto no es una ley formal, con lo cual hay un debate de la comisión, hay un dictamen, que puede ser un dictamen de mayoría, puede tener dictamen de mayoría, generalmente se modifica el presupuesto indefectiblemente, porque hay para construir consensos, porque tampoco está bueno dejar a un gobierno sin presupuesto. En mi humilde opinión, la reconducción presupuestaria pasó en el gobierno de Cristina, pasó el año pasado, que no se votó el presupuesto. Políticamente está bien poner un límite y marcar un rechazo a determinadas políticas que están plasmadas en el presupuesto, pero también con la LAF, que permite la figura de la reconducción, que es que el gobierno no es que se queda sin plata porque no se le apruebe el presupuesto, sino que continúa con las partidas y con las platas asignadas del presupuesto aprobado en el año anterior. Sí tiene mayor discrecionalidad del Ejecutivo para para reasignar y mover partidas y tener modificaciones, ¿sí?, a las partidas presupuestarias. Entonces, el control, que sería la última etapa del presupuesto, se hace más difícil, ¿sí? Y las modificaciones, las comunicaciones de cuando el Ejecutivo, a través del jefe de gabinete o del ministro de Economía, de acuerdo a la delegación que se haya hecho, hace una modificación al presupuesto, únicamente nos enteramos los miembros de la comisión, ¿sí? Porque ni siquiera entra como oficiales varios. Son muy pocos los del cuerpo de diputados que toman conocimiento de las modificaciones a las partidas presupuestarias que hace el Ejecutivo, ¿sí? Después que se discute y se modifica el presupuesto, dijimos que podemos tener un dictamen de mayoría, podemos tener distintos dictámenes de minoría. Hay años que hemos tenido 3 dictámenes de minoría, o tener un dictamen de rechazo, ¿sí? Y después se lleva al recinto, ¿sí? En el recinto también se incorporan modificaciones. Lo vimos en el último debate, que fueron casi 30 horas, y del articulado del proyecto de presupuesto enviado del Ejecutivo se agregaron aproximadamente 30 artículos en el dictamen, y en la media sanción que le dio la Cámara se agregaron 10 artículos más. Y ni les cuento lo que fue la modificación a todo lo que es la planilla de obras públicas, la cantidad de obras que se incorporaron. Fueron 19 carillas, 19 planillas que se incorporaron con distintas obras a distintos sectores, ¿sí? Pedida por todo el arco político las obras, no es únicamente de un sector, porque ahí también se entreteje, que también es lo lindo, los intereses de las provincias, ¿sí? Y de los bloques. Entonces, nos ha pasado de encontrar obras pedidas tanto por
diputados del Frente de Todos como obras pedidas por diputados de Juntos por el Cambio, por ejemplo, o diputados de bloques provinciales que forman parte del interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Algunas obras necesarias, otras obras no tan necesarias, y obras que en la realidad no tenemos un estudio hecho de que si realmente se van a poder ejecutar y si realmente va a haber esta plata, porque cada vez que nosotros tocamos una partida o tocamos una plata, esto es como la contabilidad básica, el debe y el haber, que los que tuvimos contabilidad, si sacamos ponemos una obra, la plata la estamos sacando de otro lado del presupuesto, ¿sí? Porque el artículo primero, donde está la cantidad de recursos, ¿sí? Y la estimación de gastos, eso no se puede tocar, ¿sí? Porque es los recursos con los que cuenta el Tesoro Nacional para hacer frente a los gastos, ¿sí? Entonces, toquetear el presupuesto y modificarlo, a veces desde el Congreso lo que hacemos es, se delega al Poder Ejecutivo o el ministro o el secretario, reglamentará o asignará la partida. Y también estamos incumpliendo en la figura de la delegación legislativa, que está acotada por la Constitución Nacional, ¿sí? Le damos una delegación al ministro de Economía y le damos una delegación al jefe de gabinete eh, muy amplia y con poco control, ¿sí? Bueno, se vota en diputados, sabemos que va al Senado, el Senado generalmente no modifica, son contadas las veces que ha modificado el presupuesto. Si lo modifica, obviamente vuelve a la Cámara de Diputados, como cualquier ley, vuelve a la Cámara de Inicio, y la Cámara de Diputados, de acuerdo a la mayoría con las que se votó cada artículo modificado en Senado, tendrá que juntar la misma mayoría para ratificar la posición de la Cámara de Diputados o aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. ¿Sí? Después se vota, una vez que está votado, como toda ley, el Poder Ejecutivo la promulga, no se comunica, esto es otra falencia, que no se comunica en el boletín oficial enseguida. Generalmente, cuando se promulga la ley de presupuesto, el Ejecutivo se toma sus días para publicarla en el boletín oficial, y después lo que empieza a ver es el control, es la ejecución presupuestaria, ¿sí? Y lo que empieza a ver también es qué pasa con los vetos que puede hacer el Poder Ejecutivo. No se dio nunca el caso de que el veto sea total a la ley de presupuesto, ¿sí? Que diga, bueno, no, se veta totalmente porque modificaron todo el anteproyecto que el Poder Ejecutivo envió. Pero sí ha habido casos de que ha vetado determinados artículos, lo que se llama el veto parcial, ¿sí? Y en cuanto al veto parcial, también sabemos que ese veto parcial, que es una potestad, es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo, lo que no tiene que hacer es ir en contra del espíritu de la ley. Con lo cual también el veto parcial del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo tiene que ser con un control y con una discrecionalidad bastante puntillosa, ¿sí? Estoy tratando de recordar vetos parciales a algún ejemplo
porque se ha judicializado de algún veto parcial, ahora ya me va a caer y lo voy a decir y en todo caso se los mando cuando se mande el enlace de qué caso estoy hablando de veto parcial. Bueno, y después empieza, si el Poder Ejecutivo lo promulga, no hay veto, nada, empieza lo que es la vida del presupuesto y empieza a ver la imputación, que es el gasto. Cuando hablamos de imputación de partidas, es lo que cada jurisdicción gastó, ¿sí? Y lo que después puede llegar a modificarse por las atribuciones que se le fue delegando en las delegaciones que se le dio en el distinto articulado, tanto al jefe de gabinete como al ministro de Economía. Esas modificaciones tendrían que ser votadas por el Congreso, ¿sí? Pero como fueron bajo la figura de la delegación legislativa, como ya les dije, entran dentro de oficiales varios o notificaciones, ¿sí? Decisiones administrativas u oficiales varios, ¿sí? Una vez que que se empieza a hacer la ejecución del presupuesto, también tendría que tener un mayor papel la Auditoría General de la Nación, como lo tendría que tener la Auditoría General de la Nación en el tema de la discusión parlamentaria del presupuesto. ¿Por qué? Porque el espíritu de la auditoría es ser un órgano extrapoder, asesor técnico del Poder Legislativo. Y sin embargo, no se le da ese papel, ¿sí? El control que hace la Auditoría General de la Nación es siempre lo que decimos un control amplio, no un control estricto, y siempre es un control ex post, ¿sí? Por eso la importancia de modificar la LAF, la Ley de Administración Financiera, para que la auditoría tenga una mayor participación en la elaboración, el debate dentro del Poder Legislativo y dentro de lo que es la figura del control. Porque cuando hacemos el control del presupuesto, ¿sí? Se hace a través de, primero la Sindicatura General de lo hace el Poder Ejecutivo, el jefe, el presidente a través de la sindicatura, que es un control interno de todo lo que es los gastos de la administración pública. Otro control que existe es a través de la contaduría, que lo hace el ministro de Economía. Otro control es el Congreso, que lo hacemos a través de la comisión de la cuenta revisora, la comisión de la revisora de cuenta mixta, que está compuesta por diputados y senadores, e informes técnicos que nos brinda la auditoría, y un control también con el órgano, con la institución que se creó, que es la Oficina del Presupuesto del Congreso, ¿sí? Que en realidad también encorseta funciones de la auditoría, porque muchas funciones que tiene la Oficina del Presupuesto de la Nación, del Congreso de la Nación, son funciones que se superponen con la Auditoría General de la Nación. Lo que sí tiene bueno la Oficina de Presupuesto del Congreso es que, y se está utilizando mucho gracias a la política
a las convicciones que llevan los diputados y los senadores de Juntos por el Cambio, y del radicalismo especialmente, es a cada proyecto de ley que tenga alguna afectación de alguna partida presupuestaria, cuál es la repercusión, el impacto presupuestario que puede llegar a tener. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que tomo el ejemplo de la diputada Carla Carrizo, que en el proyecto de ley para la creación del programa de endometriosis, ¿sí? Antes de la discusión parlamentaria de ese proyecto de ley, como se crea un programa específico dentro del Ministerio de Salud, y es un programa que tiene erogación de gastos, porque concientización, capacitación, el tema de proveer distintas medicación a las mujeres que sufren endometriosis, ¿qué impacto tiene dentro del presupuesto nacional? Porque también nos pasa de que se busca, tenemos proyectos de ley maravillosos, pero no se terminan ni tratando en las comisiones, ni sancionando, o si se sancionan, no se terminan reglamentando como corresponde, porque no hay partidas presupuestarias para llevarlos adelante, ¿sí? Entonces, la oficina de presupuesto del Congreso empezó a tener en los últimos 2 años, 3 años, se creó durante la gestión de la presidencia del ingeniero Macri, y fue un proyecto de Juntos por el Cambio iniciado por el diputado Laspina, que era presidente de la comisión en ese momento, de la Comisión de Presupuesto. Se creó y recién estos 2 últimos años empezó a tener un papel mucho más activo. Y lo que tendría que, a mi entender, las informaciones nos llegan a nosotros. A nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la Dirección de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, pero tendría que ser pública para todos los diputados, más allá de que en la OPC tiene su página y publica los informes. A veces no se le da a esta oficina el valor que tendría que tener, ¿sí? Dado que está muy limitado en algunos aspectos la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Los informes de la auditoría también son públicos, pero también son a destiempo, pero no por una crítica hacia la auditoría, sino una crítica en general a las funciones que le son recortadas a la auditoría. Lo mismo al jefe de gabinete, ¿sí? Que no me canso de decirlo, las funciones que tiene y que están plasmadas en la Constitución nos deja en la realidad, en la Constitución material, la que llevamos adelante toda la que vivimos, esas funciones en la realidad no deja de ser un mero vocero o secretario privado del presidente. Y sabemos que no era el espíritu que le quiso dar el doctor Raúl Alfonsín y los convencionales radicales del 94, la figura del jefe de gabinete. Así que bueno, así le digo más o menos para mí cuáles son las falencias, por qué digo la orfandad, ¿sí?
la orfandad porque nosotros tenemos una constitución, hablamos, el doctor Corti, que es profesor de Derecho Tributario en la facultad, habla de la constitución financiera y no la respetamos, no se la respeta. No respetamos la manda constitucional de la figura del jefe de gabinete, de ministro, como jefe de la administración nacional. No se respeta la figura del control estricto que tiene que tener la auditoría. Control estricto, ¿por qué? Porque recordemos que el presidente de la auditoría es un miembro de la oposición, entonces el control tendría que ser mucho más puntual y está recortado ese control que hace la auditoría. No por falencias del cuerpo, sino por las falencias que tiene este sistema mixto entre las atribuciones de la Constitución y las atribuciones que le confiere la Ley de Administración Financiera y la Auditoría. Y también por esta cosa de que la auditoría, que tendría que estar presente desde el primer momento y trabajando de forma coordinada con la Oficina Nacional de Presupuesto en la redacción, en la parte técnica y también asistiendo al Congreso en el debate, no solamente en la Comisión de Presupuesto, sino también en el debate parlamentario, ¿sí? En el debate del cuerpo, en el debate de la Cámara. Por eso hablo de la orfandad, ¿sí? De la ley madre. Bueno, Mariana, muy agradecido, porque esta es una materia muy árida para el común de la gente. Y vos has descrito y puesto luz en un montón de detalles que desconocemos. Y no te puedo negar que sentí un cierto frío en la espalda, igual que acá, que Bocha Vidal, cuando hablaste en septiembre, preparé el presupuesto para el otro año, cuando estábamos en el Ministerio de Defensa. Era terrible. Bueno, Eduardo Pisani te pregunta, ¿no debería la ley de presupuesto contener una limitación al Poder Ejecutivo a poder reducir las partidas de salud y educación? La única limitación que te pone la LAF es en el artículo 37, que lo que te dice el artículo, te lo digo ya ahora, el artículo 37 te da un porcentaje de hasta cuánto, te dice así, nada más tiene que pasar por el Congreso lo que es el endeudamiento público, ¿sí? Y el jefe de gabinete de ministros nada más puede disponer la reestructuración presupuestaria dentro, ya te doy el porcentaje exacto, que no supere el 7,5% del ejercicio fiscal del 2017 y el 5% del ejercicio fiscal del 2018. O sea, te tenés que remitir a esos 2 años. Y un 15%, que no supere el 15% del total del presupuesto aprobado para esa jurisdicción. La realidad es que nunca se cumple. Por eso hay muchas presentaciones de que el fallo, primero que hay muchos que consideran que la propia ley, la propia LAF, hace una delegación legislativa in aeternum en la figura del jefe de gabinete y por su persona también puede subrogársela al ministro de Economía o al secretario, las figuras del secretario de Hacienda y del secretario de Finanzas, los que trabajan han trabajado en ministerios, tienen una figura más que importante, lo considera que es inconstitucional este artículo 37, y que, porque la delegación legislativa se hace por un determinado cantidad de tiempo y por un tema específico. Y vos fíjate que acá le decís tal porcentaje
y te remitís al año 2017 y al 2018. Estamos en el año 2022 y todo lo que hemos pasado, ¿sí? Y las proyecciones que hacíamos y la proyección que hacemos. Este presupuesto se proyectó con un índice de inflación del 67% y con un tipo de cambio totalmente irrisorio, ¿sí? Y otra de las cosas, por ejemplo, que te prohíbe la LAS es crear impuestos dentro del presupuesto, modificar impuestos, y sin embargo se hace. Modificamos impuestos, creamos tasas, creamos impuestos, creamos tasas, impuestos y contribuciones, y se votan. Por eso, cuando se vota en particular, fíjense la creación de la tasa para la policía aeroportuaria. Lo creamos en el presupuesto y la ley de administración financiera lo prohíbe. Y la Cámara de Diputados lo aprobó, más allá de todo el debate de por qué se votó en particular ese artículo, ¿no? Pero ese artículo es va en contra del espíritu de la Ley de Administración Financiera. Bueno, Carlos Sadei, nuestro especialista en educación, te pregunta sobre el tema, dice, ¿cuál es el impacto de la reducción presupuestaria en materia educativa en orden a las transferencias de fondos a las jurisdicciones provinciales por vía de coparticipación? Mirá, si hay dos planillas y dos artículos que lo dije al principio, es el de educación, las planillas de universidades, mis amigos de la franja siempre me escriben cómo quedó la planilla 12 al artículo 12 y no nos llega hasta último momento. El impacto el impacto que va a tener va a ser importante. Te niegan que no hubo un recorte a educación y sin embargo sí, el recorte es un recorte importante. Y va a ser una carga para va a ser con el tema de la coparticipación también va a ser una violación al principio de federalismo, porque se le va a quitar plata a la coparticipación, que es la ley madre, la ley del espíritu federal, para solventar los recursos y los gastos que tenga las universidades regionales, ¿sí? Lo que hicieron en este presupuesto en tema de educación es preocupante y es alarmante. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Vicky González Silvano te pregunta, ¿cuándo considera que se generará en las políticas públicas un importante lugar al tema animal y ambiental? Yo desearía, si tuviera la varita mágica, te digo, lo desearía que lo hagan cuanto antes. En materia de medio ambiente, es una vergüenza el presupuesto tuvo una subejecución importantísima, y lo dije, cuando hay lo peor que puede pasarle a un gobierno es no ejecutar las partidas que se le asigna, porque eso significa que hay una desidia con las políticas públicas. Y medio ambiente, el Ministerio de la Mujer, Diversidad, tuvo altos niveles de subejecución, y eso es gravísimo. Y también tendría que haber mayores leyes en cuanto a derecho animal, donde se creen mayores programas
y se creen mayores fondos para la protección del derecho animal. No te digo que plata hay, pero hay recursos donde se pueden, políticas de concientización que no necesitan demasiados recursos del Estado, ¿sí? Para llevar a cabo políticas de concientización en tema de derecho animal y en tema de medio ambiente. ¿Sí? Lo que pasa es, bueno, forma parte de todos los presupuestos, también es una radiografía de la política pública y de la política, el plan de gobierno de un poder ejecutivo, ¿sí? De una administración pública. Y por lo visto hay temas que a esta administración pública no le interesa, ¿sí? Y también hagamos cargo de que en algunos años hubo políticas públicas que no le dimos la importancia que tendría que haber tenido, ¿sí? Bueno, Maltratamos mucho el medio ambiente. Eduardo Pisani te pregunta, ¿el jefe de gabinete no tendría que ser un primus inter pares? Y el jefe de gabinete, por eso le digo, el jefe de gabinete tendría que tener en todo lo que es la administración pública y específicamente el presupuesto, un rol muchísimo más activo de lo que tiene. En realidad el jefe de gabinete lo único que hace es el secretario de Hacienda y el secretario de Finanzas le dan el presupuesto, el proyecto de presupuesto armado al ministro de Economía. El ministro de Economía se lo muestra al presidente, el presidente hace el mensaje y el jefe de gabinete lo único que hace es llevarlo a algún segundo o tercer línea de la jefatura de gabinete, lo lleva a mesa de entrada del presupuesto de la Cámara. ¿Alguno recuerda una presentación del presupuesto hecha por el ministro de Economía y el jefe de gabinete juntos explicando cuál es la política pública, qué es lo que quieren, por qué quieren que le apruebe determinado presupuesto, por qué necesitan que le aprueben determinadas partidas, explicando en qué se ejecutó determinados recursos del Estado? ¿Por qué, dando explicaciones de por qué no se ejecutaron partidas? ¿Alguien lo vio, algún jefe de gabinete cumplir ese rol? No. Y no es el espíritu de la figura del jefe de gabinete. Ojalá en el 2023 tengamos un jefe de gabinete que realmente cumpla con todas las atribuciones que le da la Constitución Nacional. Vicky González Silvano te dice muy bien la exposición, clara. Muchas gracias por ser tan buena para que los que como yo entendamos. Gaby Cámara dice que excelente. Adri Canata también, muy buena traducción técnica del recorrido del presupuesto para los abogados que tanto nos cuesta. Eduardo Cisco, excelente exposición, muy clara. Elena Sancineto, felicitaciones Mariana, excelente y clarísima exposición. Leonor Abimene, excelente y muy clara toda la exposición de un tema tan importante. Gabriel Rodríguez Vallejo, muy buena charla, felicitaciones. Vicky González Silvano, de nuevo, me voy muy contenta, grande Mariana. Bueno, muchísimas gracias a todos. No te podemos decir nada más. Gracias en nombre del Observatorio y el Museo de la Universidad del Museo Social Argentino por esta charla que has dado, que se conoce muy bien, que conoces bien la parte práctica. ¿Viste? Lo que hemos andado, conoces, además de la teoría que le has dado, conoces bien la parte práctica. Así que cuando me jubile voy a hacer una gargolita ahí en el Congreso. Mi primer trabajo, yo entré al Congreso
fui a la Secretaría la Secretaría Parlamentaria y nada, por una cuestión que me gustaba y de sentimentalismo familiar, mi tío Rubén Rabanal fue el primer presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 83, cuando recuperamos la democracia. Quería ir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y la verdad que voy, la colorada que sabe que digo, me vuelven loca, ahora viene el presupuesto, me voy a volver loca, no tengo vida, pero me encanta, amo el tratamiento del presupuesto, la discusión del presupuesto y me gusta este tema. Y me gusta, nada, llevarlo hacia un lenguaje llano. Perdón si faltó un poco más de tecnicismo, pero me parecía de que eh, cuanto más claro somos al explicar un tema tan técnico, damos mayor transparencia, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa le echan la culpa al cóctel de antibióticos. No, no. Mirta, muy buena exposición, muy clara. Mariana Supa, excelente. Mariana. Laura Belli también, excelente. Muchas gracias. Norma Legrone. Ay, Mariana, Norma, muy que vos me clara. felicites. Ya Bueno, estoy hecha, Mariana, porque vos fuiste diputada. La verdad que vos me felicites, tengo el día hecho. Gracias. bueno, dice Mariana Clara, muy bueno, gran conocimiento, felicitaciones, orgullo. Bueno, Mariana, gracias, gracias, No, no, muchísimas gracias. gracias a ustedes y muchísimas gracias a Colo querida, mi Gabriela Colo, Nasser, por supuesto, sí, por claro. haber propuesto mi nombre para esta charla, así que eternamente agradecida. La Bueno, esto agradecida soy a yo. todos nuestros contactos se las hacemos llegar por YouTube y la pueden encontrar en el canal de YouTube del Observatorio. Así que gracias a toda la sala por habernos colaborado a esta excelente exposición de Mariana Rabanal y haberla enriquecido cada uno con su punto de vista. Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias Mariana, gracias Gabriela.